Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a ver cómo le fue a Wall Street durante la jornada, que como vamos a observar aquí en pantalla, pues vemos que tiene un valor superior a los 300 puntos con alza en la jornada de hoy, es decir que avanzó 0,63% en 49.482 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también sigue esa línea del Dow Jones, finalizando la jornada con un avance del 0,81% en 6.946. Y por último, el Nasdaq también digamos que acompaña ese resultado con un alza superior a los 200 puntos o un 1,26% en 23.152. Les cuento que las acciones de Wall Street avanzaron tras el rebote de la sesión previa. Nvidia subió cerca del 1% antes de publicar resultados en un momento importante para medir si el entusiasmo por la inteligencia artificial puede sostener las valoraciones del sector. Oracle avanzó más del 2% tras una mejora de recomendación liderado por el repunte de software junto a Palantir y Microsoft, aunque Workday cayó 9% por débil proyección de ingresos. El mercado busca consolidar el rally de alivio tras disiparse los temores de disrupción por la inteligencia artificial, mientras los inversores también siguen atentos a los aranceles de Estados Unidos y a las tensiones con Irán, factores que podrían generar nueva volatilidad. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM y vamos a iniciar entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que al cierre de esta jornada presenta comportamiento negativo a los índices. El Colcap retrocede 0,56% en esta jornada y se ubicó más bien en un valor de 2.382, mientras que el Colir también acompaña ese resultado con una baja del 0,37% en 1.520 puntos. Dentro de las acciones con mayor desempeño en la jornada, vemos que el primer título en avanzar es Davivienda Group de la acción preferencial en 4,50%, sigue Cementos Argos, que aumentó 3,33%, Éxito también avanzó en la jornada 2,48%, y Grupo Aval de la acción preferencial pues vemos que también tuvo un comportamiento positivo de 1,86%. Por su parte, Cibes de la acción preferencial, Grupo Energía Bogotá, Grupo Argos, Corfi Colombiana y Cibest fueron las 5 acciones con menor desempeño en la jornada, siendo Cibes de la acción preferencial la de menor desempeño en 2,91%, seguido de Grupo Energía Bogotá, que perdió 2,52%, Grupo Argos descendió 1,96% y Corfi Colombiana disminuyó 1,59%. Noticias del mercado colombiano, les cuento que Corfi Colombiana presentó su proyecto de distribución de utilidades del 2025 con un dividendo efectivo de 1.255 pesos por acción preferencial, equivalente a 24.129 millones de pesos, el cual se pagará el 19 de mayo a los accionistas con derecho al cobro. La compañía reportó una utilidad neta, recordemos, de 514.748 millones y dispondrá la mayor parte del resultado a reservas para futuros repartos bajo el método de participación patrimonial, mientras la utilidad total a disposición de la Asamblea alcanzó 518.157 millones. De otro lado, Iris, compañía de financiamiento, convocó a su Asamblea General de Accionistas para el 24 de marzo del 2026 en Medellín, donde someterá a votación una reforma estatutaria que contempla disminuir el capital suscrito y pagado sin reembolso de aportes, así como aumentar el capital autorizado y adoptar ajustes de gobierno corporativo bajo el Código País. La reunión también abordará la aprobación de estados financieros y el informe de pérdidas, además de la elección de junta directiva y revisor fiscal, en un proceso orientado a ordenar la estructura corporativa y financiera de la entidad. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a el IPSA, que hoy finaliza con una variación positiva de 1,29%, siguiendo esa racha alcista
que había presentado en las últimas jornadas con un valor de 11.133 puntos al cierre de esta jornada, tal y como estamos viendo. Este día extendió como esa racha positiva y cerró este miércoles su cuarta sesión consecutiva al alza, apoyada por esas acciones que recientemente están presentando resultados financieros, que ha hecho que las acciones pues estén en buenos ojos para los inversores, y que claramente pues vaya a repuntar también en el resultado del IPSA, con montos transados por 210.000 millones de pesos chilenos, de los cuales cerca de un quinto correspondió pues al gigante minero de la sociedad química Mine. Según analistas, pues dicen que estos son como el privilegio de los activos reales, lo que ha elevado los precios del litio al contado en los últimos días y favorece a sociedades ligadas al grupo Pampa y además al mercado, que se está anticipando al rebalanceo de índices del MSCI previsto para el viernes y a la debilidad del dólar, y factores que explican parte de los mayores volúmenes y rotación de cartera. Así las cosas, vamos a ver entonces cuáles son las acciones que presentan mayores alzas dentro del IPSA, y el primer título en avanzar es la Sociedad Química Minera, que tuvo un avance del 4,59%, seguido de Banco de Chile, que también aumentó 1,36%. Vamos a volver a cargar un poco la página, y el segundo título en avanzar es Banco Crédito de Inversiones, que aumentó 4,12%, Sencomolts ganó 3,05%, Ripley también tuvo un avance del 2,46% y el Holding Cap también aumentó 2,29%. Por su parte, acciones como por ejemplo la acción de Enel Américas, la compañía sudamericana de vapores, y compañía de cervecerías unidas, fueron las tres acciones que presentaron más pérdidas en la jornada, liderando la lista Enel Américas con una baja del 3,20%, seguido de la compañía sudamericana de vapores, que retrocedió 2,42%, compañía de cervecerías unidas bajó 2,30%, y Enel Chile pues también vemos que tuvo una pérdida del 1,72% en lo que fue la jornada de hoy. En noticias del mercado chileno les cuento que Compañía de Cervecerías Unidas reportó una utilidad neta de 117.152 millones de pesos chilenos en el 2025. Eso representa una caída del 16,3% frente al año anterior, afectada principalmente por el menor desempeño en Argentina y en el segmento vinos, pese al crecimiento registrado en Chile. En el cuarto trimestre los ingresos bajaron 11,8% a 853.000 millones, y el EBITDA retrocedió 17,2% a 151.201 millones de pesos chilenos. Tras el reporte, la acción, como pudimos observar, cayó en la jornada más del 3%, hoy finalizó con una baja del 2,30% dentro de la Bolsa de Santiago, mientras la compañía pues señaló que sin Argentina el resultado operativo había mostrado mayor expansión. De otro lado, Embotelladora Andina o Coca-Cola Chile convocó a una junta ordinaria de accionistas para el 16 de abril del 2026, que se realizará de forma remota, donde se someterá a aprobación los estados financieros del 2025, la política de dividendos y la designación de auditores y calificadoras de riesgo. El directorio propondrá pagar dividendos de 102 pesos chilenos por acción en la Serie A y 112,2 pesos chilenos por acción en la Serie B, los cuales se pagarían desde el 14 de mayo en caso de aprobación, junto con la revisión de remuneraciones del directorio y operaciones con partes relacionadas. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que como podemos observar tuvo índices positivos en línea con ese resultado que tuvo Santiago. El general avanzó 0,06%, recordemos que en la jornada pasada había tenido un alza superior a el 1%, 1,26% específicamente, que lo hizo volver a retomar esos valores de 55.000 puntos, y hoy sigue subiendo de manera progresiva, 0,06% en 55.063 puntos se mantiene. Por su parte, el Select también aumentó en la jornada pasada considerablemente, lo que lo llevó a retomar nuevamente esos valores de 1.400 puntos, y hoy vemos que también finaliza con un avance del 0,13% en 1.412 puntos específicamente. Vamos a observar entonces cuáles son las acciones
de mayor desempeño en la jornada, teniendo en cuenta ese resultado de los índices en la Bolsa de Valores de Lima. Y el primer título en avanzar es AENSA con con un avance del 6,67%. Panoro Minerals ganó 6%. Compañía de Minas Buenaventura tuvo también una ganancia del 5,22%. Bear Creek Mining Corporation aumentó 4,42% y también acompaña la lista el quinto título en avanzar, que es Southern Copper Corporation, en 3,79%. Por su parte, acciones como por ejemplo Inversiones Portuarias Chancay, PPX Mining Corp, Ferrey Corp y Unasem Corp fueron las cuatro acciones con menor desempeño en la jornada, siendo Inversiones Portuarias Chancay la que lideró la lista con una baja del 2,52%, seguido de PPX Mining Corp, que retrocedió 0,86%, Ferrey Corp bajó 0,79%, Unasem Corp también se sumó a esta lista de pérdidas con 0,55% e InRetail Perú también tuvo una variación negativa del 0,52%. En noticias del mercado limeño, Rio Silver Inc. anunció una colocación privada sin intermediarios por hasta $3 millones mediante la emisión de más de 8.000 millones de unidades a $35 cada una compuesta por una acción ordinaria y medio warrant. La operación busca fortalecer su posición financiera y acelerar el desarrollo del proyecto María Norte, en el norte de Huancavelica, que esto queda pues en Perú, y los recursos se destinarán a obras de acceso, iniciativas metalúrgicas y capital de trabajo, mientras que al cierre está sujeto a la aprobación pues de la Bolsa de Toronto, y los warrants podrán ejercerse a un $50 en un plazo de 24 meses con cláusula de vencimiento anticipada bajo determinadas condiciones del mercado. De otro lado, les cuento que la nueva administración de Petroperú evalúa modificar el plan laboral aprobado por la gestión anterior y analiza retomar un esquema que contempla hasta 1.600 despidos directos en medio de la presión financiera de la empresa. El programa previo buscaba eliminar 954 puestos mediante retiros voluntarios, jubilaciones y no renovación de contratos. De aplicarse el nuevo enfoque, el ajuste comenzaría con cerca de 700 trabajadores en una primera etapa, marcando un giro frente al modelo gradual anterior, y la reestructuración ocurre en un contexto de tensiones operativas y atrasos con proveedores que ponen en cuestión la sostenibilidad de la empresa estatal. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela, que como podemos observar, el índice bursátil de Caracas, el IBC, tuvo una variación negativa del 0,79% en 6.593 puntos al cierre de esta jornada. Y por su parte, los índices que también la componen, como por ejemplo el índice financiero y el índice industrial, también finalizaron pues la jornada con comportamiento mixto, siendo el índice financiero el de menor desempeño 1,33% y el índice industrial, que también pues como podemos observar bajó 2,16%. El índice financiero, que incluye pues los bancos, aseguradoras, instituciones financieras, y mide la confianza en el sistema monetario y en el crédito del país. Si sube, quiere decir pues que está circulando el dinero, hay actividad económica y la gente está usando el sistema bancario. De lo contrario, pues si baja, como lo podemos observar, pues se intuye más bien que hay como falta de liquidez, menos precios y desconfianza económica. Por su parte, el índice industrial pues es el que incluye empresas productivas como manufactura, consumo, alimentos, producción real, y pues mide la actividad económica real. ¿Por qué pues es importante mirar ambos? Porque juntos cuentan como la historia económica completa. El financiero habla del dinero y el crédito, el industrial de la producción, y el IBC pues es el promedio total de ambos índices. En noticias del mercado venezolano, les cuento que el Departamento de Estados Unidos permitirá solicitar licencias para revender petróleo venezolano con destino a Cuba, bajo condiciones que buscan apoyar a la población y al sector privado de la isla. La medida
excluye operaciones que beneficien a entidades militares o gubernamentales cubanas. La decisión surge tras la interrupción de los envíos en enero y busca restablecer el acceso a combustible mediante intermediarios autorizados, y pues las nuevas directrices también aclaran que solicitantes no necesitaban estar establecidos en Estados Unidos para participar en estas transacciones. Y ya de último momento se conoció que en Venezuela renunció el fiscal general y el defensor del pueblo. Esto lo hizo conocer el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y mañana vamos a ver cómo reacciona el mercado ante este anuncio que recientemente hizo la Asamblea Nacional Venezolana. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, y me voy dejándolos con este análisis económico. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión de Estrategia junto a BTG Pactual Asset Management. Estamos con Hernán Martín, gerente general de la administradora, para revisar las noticias de mercado, lo que ha sucedido en la economía mundial y conversar un poco de cómo han estado o cómo recomendamos nosotros posicionarnos en un portafolio. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Cata, cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Cómo están las vacaciones? Las vacaciones bien, ¿las tuyas? Bien, qué bueno. Espero que ustedes también, pero estábamos conversando que se ha pasado mucho tiempo, se siente como ha pasado mucho tiempo. Sí. No sabemos, los mercados han estado volátiles. Yo llegué de vacaciones así, con mercados moviéndose mucho, harto noticia de geopolítica. ¿Qué se ha conversado internamente? ¿Qué cosas han sucedido que han revuelto tanto el mercado, crees tú? Han habido varios hitos importantes, no marcados en el calendario quizás como lo que es tradicional en el mercado financiero, pero sí han habido varias coherencias y qué sé yo, entrevistas que son relevantes desde un punto de vista de lo que se ve para adelante. Principalmente ha estado marcado para afuera, obviamente. En Chile, la verdad que estamos en un proceso mucho más tranquilo ya de transición y faltan un par de semanas para el nuevo gobierno, pero la verdad que estamos absolutamente, eso está súper tranquilo. Aparte que febrero muere. Entonces... Aparte que, exactamente, Chile no existe en ese mes en particular. A ver, ¿qué es lo que pasó? Primero fue Davos, después del último video que hicimos en enero. Davos, el resumen, es una conferencia de principales empresarios, gobernadores, la verdad que se discute mucho política pública. Y la verdad que el foco fue los déficits fiscales, el gasto fiscal, las tasas y por ende esto ya traducido a mercado, obviamente, es la parte larga de las curvas que probablemente, dado lo que está pasando, la necesidad de financiamiento, va a tener un impacto en la parte más larga de la curva y pendientes más empinadas y partes largas más altas. Eso tiene implicancias en inflación y cosas por el estilo, pero la verdad que el mensaje en general fue la línea. Ya, después de eso, en febrero hubo una conferencia de BTG, un CEO Conference, que en Sao Paulo, que entrevistó a Scott Bessent, y la verdad que los takeaways son súper buenos. La verdad que uno se queda de alguna manera, se queda con Trump, con la parte médica de Trump, y tiene un equipo que es bastante más político y bastante más empático con las contrapartes. En el caso de Bessent, que si bien es bien parco, la verdad, tiene varios highlights importantes. O sea, la verdad hablaba de que él decía que si bien es America First, hablando de US First, no es America Alone, no es US Alone. Entonces, haciendo un puente un poquito con la región, o sea, diciendo que ellos lo que no quieren aguantar es este déficit comercial contra China, que es algo que tienen que resolver. Hablábamos de cerca de 300 billones de déficit, y eso obviamente lo querían ajustar mediante aranceles, que también pasaron cosas por el lado de los aranceles. Habló de que en el caso de la relación con Lula, más allá de lo que refleja Lula, es una muy buena relación. Eso se ha visto en Brasil, o sea, los flujos, nosotros lo hemos visto en los fondos nuestros, sí. En los fondos de tasas y los fondos de equities, han habido un flujo brutal hacia Brasil. El performance del FX, de todo, de las curvas brasileñas, del Bovespa ha sido extraordinario. Sí. Y eso refleja también una visibilidad más positiva. Completamente distinto a lo que ha pasado con nosotros. La verdad que uno pone, si bien Boric y Lula probablemente representan cosas parecidas desde el punto de vista político, la relación es completamente distinta. O sea, acuérdense que Boric no quiso recibir a Marco Rubio, que habla presidente con presidente, ahora está todo el tema del cable submarino que está súper enredado. Bueno, en el caso de Bessent fue una muy buenas cuñas,
la verdad que hablando muy positivamente para la región, y resaltó mucho, habló de Chile, incluso diciendo que tuvieron un periodo malo, pero la verdad que ya no estaba recuperando, obviamente haciendo un guiño a Kast, y obviamente habló de ley, habló de lo que está pasando de alguna manera en general en la región. Así que bien por ese lado. Hubo una conferencia la semana pasada en Múnich, un congreso de seguridad, yo estaba de hecho escuchándolo ahora, que habló Marco Rubio, que lo encontré extraordinario, o sea, la verdad que con un mensaje súper positivo para Europa, buscando aliados, resaltando obviamente las diferencias, pero se ve, un poco lo que quiero decir con todo esto es que ve un foco en la agenda americana marcadísimo hacia el tema geopolítico y de incidir en políticas globales. Eso es un dato. Y entonces, eso probablemente va a seguir en los próximos años que vengan. Y eso puede ser algo de volatilidad, sí, no. La verdad que lo que hemos visto hasta ahora, todo lo que ha pasado, y la verdad que los mercados han andado muy bien. Los únicos mercados que se han ajustado importante a la baja, hay que mirarlo con cuidado obviamente, son los ligados a esta economía digital, tecnológica. ¿Ya? Software. O sea, el Bitcoin ha caído un 50% desde el máximo. Todas las empresas relacionadas también, la mayoría en realidad relacionadas al sector tecnológico, han tenido ajustes importantes. Sí. Ya, otro mercado que está bien afectado es el tema, son las compañías ligadas al private equity. O sea, son las empresas que prestan a empresas de software. Entiendo que los BDC y la... Esas, pero ¿sabes? Ve Carlyle, ve Blackstone, ve, qué sé yo, KKR, del máximo lo mismo, ha caído, también un máximo histórico, pero han caído 40% más o menos. Son ajustes importantes. Entonces, vamos viendo cómo se desarrolla eso después de valorizaciones que son un tema, que lo hemos discutido en otros videos. Y solo para cerrar el círculo con respecto a lo de afuera, lo último creo yo que son el tema de las tarifas, que se declaró ilegal. Yo creo que eso está lejos de haber terminado, yo creo que eso va a haber un desarrollo. Estados Unidos, yo he visto distintos números, pero son órdenes de magnitud importantes desde el punto de vista de lo que ha recaudado mediante las tarifas. O sea, se habla de cerca de entre 80 y 150 billions. Es una brutalidad de plata, obviamente financia mucho gasto. Y eso yo creo que Trump no lo va a dejar. Especialmente con este déficit que tienen estructural, o sea, cualquier tipo de inflow. No, y quizás lo último es el tema de Kevin Warsh, el nombramiento de que él lo tiene que ratificar el Senado, pero obviamente, de hecho la curva después de eso no sabe. Yo sé si es porque el tema de los aranceles, eso tiene una contrapartida con inflación. O sea, se habla que la menor recaudación, obviamente tiene menor actividad, y eso tiene un impacto, se habla de cerca de un 1% en la inflación americana. Y eso hace que obviamente las tasas no se necesiten tan altas. Puede ser eso, o puede ser el nombramiento de Kevin Warsh, que de alguna manera va a ser probablemente en el corto plazo. De hecho, ya dijo que él es súper reacio a las últimas políticas de la Fed. Él fue parte de la Fed en el pasado, por ende conoce esta dinámica y por ende yo creo que al principio va a dar lo que Trump está diciendo. Más adelante, no lo he hecho, cuando uno ve el background de él, lo habían denominado como un hawk, que en el fondo él era partidario de tasas más altas. Entonces, eso es lo que está pasando afuera. Yo creo que en general son cosas buenas, pero no vemos agotamiento en ciertos indicadores. Por eso es lo que estamos hablando de las compañías que gestionan activos privados, estamos viendo los sectores tecnológicos por valorizaciones, el S&P está flat, el Nasdaq está negativo en el año, cuando uno ve emergentes que están volando, Latinoamérica muy bien en algunas, ya se ven algunas diferencias, las monedas muy sólidas, las monedas emergentes contra el dólar, y las tasas se han ajustado a la baja. Esa es como la dinámica del cóctel global. En el caso de Chile, a Chile le ha costado un poquito más. Chile hizo un máximo sobre los 11.000 puntos, se ha ajustado. Lo dijimos, ¿se acuerdan que hablamos que se ve todo muy bien posicionado para que Chile siga andando muy bien, pero que debiera ser sano un ajuste? Yo creo que lo hemos visto, a pesar de que el que se mantiene cercano a los $6 la libra. Debe ser un poco de flujo también, no tomar de utilidad, me refiero. Yo creo lo mismo. O sea, el periodo del año también no es bueno. Probablemente, yo creo que esto va a estar errático, le va a costar seguir subiendo a la velocidad que vimos. Yo no creo que haya haber un descarrilamiento, pero sí creo que amerita un doble clic. Hubo una entrevista en El Financiero que lo habíamos comentado, que salió un titular medio cantinflesco de que las acciones han subido mucho y no sabemos cuánto. Bueno, es un poquito risa, la verdad, que esas entrevistas sale lo que el periodista quiere, pero la verdad lo que queremos decir es un poquito eso, que al final del día las valorizaciones han llegado a niveles altos más que promedio para la historia. Si uno ve la PU Trailing está en 17 veces en Chile, que es el promedio de los últimos 10 años. 10 años, yo creo que los últimos 5 son un Chile y los 5 previos son otro Chile. Entonces no sé si ese promedio es justo. Entonces por eso uno dice, ojo, cuando uno ve la PU Forward,
estamos hablando de una PU cercana a 14 veces. Obviamente a depender de las estimaciones que cada uno tenga de utilidades. Nosotros estamos bastante positivos en ese lado, pero las utilidades se tienen que dar. Y por eso, en ese sentido, cuando uno dice, ¿sabes qué? En realidad la cautela creo que es sabia. Los spreads corporativos están apretadísimos, o sea, muy, entonces tampoco hay mucha carne ahí. Bueno, el dólar se ha depreciado contra el peso de manera importante. Nosotros creemos que esa tendencia debería seguir también por un fenómeno más global que solamente el peso. Y viene toda esta dinámica de corto plazo positiva desde el punto de vista del cambio de gobierno. De nuevo, realocación de portfolios sin lugar a dudas, mercados privados siguen siendo un buen lugar y probablemente bajar. A pesar del lío que hay afuera, en private equity, qué sé yo, acá se ve como que es una buena oportunidad igual. ¿Tiene alguna relación? Yo creo que los mercados privados en los países emergentes tienen una dinámica completamente distinta a los mercados desarrollados. O sea, nunca tuvieron ese boom que se vio en los países desarrollados. Están súper descorrelacionados, ¿no? Sí. Nosotros hemos tratado de hacer ajustes, ver, por ejemplo, cuánto es el cap rate de sector comercial en Estados Unidos versus Chile, y la verdad que en periodos hay correlación y en otros absolutamente van en direcciones opuestas. Entonces, nosotros creemos que por lo menos en Chile se ha visto, todavía hay un rezago en esos indicadores. De hecho cómo ha evolucionado los precios en algunos activos que indican eso es completamente distinto a lo que se está viendo afuera. Así que, no, yo creo que no. Eso debe ser algo más idiosincrático también. Acá, obviamente, en la medida que se destraben ciertas cosas, menos permisología, por ejemplo, y cosas así, sí. La parte de real estate por lo menos. Veamos con qué viene el nuevo gobierno. Yo creo que algo de eso va a haber sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí. El tema de microeconomía va a ser el foco del nuevo gobierno. Sí. Permisología, obviamente. La inflación dejó de ser un tema, así que por ese lado también hay un tema, algo un poquito más, una variable de menor preocupación. No, en general, de nuevo, mantenemos nuestro positivismo, creemos que los mercados locales van a andar bien. Afuera, obviamente, lo que contamos está pasando, que le entrega un poquito de volatilidad, pero cautela, ese es como el mensaje. Sí. No es como hablábamos hace un año atrás, que decíamos, oye, esta cuestión, vamos con el riesgo. La verdad que hoy día es un poquito más selectivo, pero positivo igual. Perfecto. Bueno, gracias y los esperamos para un siguiente capítulo. Súper.